La reforma laboral en Argentina significa que vas a trabajar 12 horas al día, que te van a dividir las vacaciones, que van a prohibir las huelgas. La reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei ha generado titulares muy duros, pero una cosa son los titulares y otra es lo que dice realmente el texto de la ley. Y aún más importante, lo que puede pasar realmente en tu trabajo. Hoy vamos a analizar qué dice la norma, qué pasa con las vacaciones, qué es el banco de horas, qué cambia en el derecho a huelga y en las indemnizaciones por despido y sobre todo, qué ocurre cuando cambia el poder de negociación. Porque en derecho laboral no todo lo que importa es el texto de la ley, sino quién tiene mayor poder de negociación. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan a aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. ¿Dice la ley que vas a trabajar 12 horas al día? No. La ley no impone una jornada obligatoria de 12 horas. Introduce el llamado banco de horas. Eso significa que puedes trabajar más horas un día y compensarla con menos horas otro día, siempre respetando el descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada y sin superar el máximo semanal legal, es decir, 48 horas a la semana, que es como lo tienen en Argentina. Sobre el papel suena razonable, ¿no? Un ejemplo. Trabajas repartiendo paquetes y resulta que en diciembre hay un gran pico de trabajo y tu empresa te pide que subas la jornada laboral de 8 a 11 horas, por ejemplo. En enero, como los pedidos disminuyen, pues te dejan salir unas horas antes del trabajo para compensar las que hiciste en diciembre. Eso sería el banco de horas ideal. Pero ahora viene la parte clave. La norma dice que debe ser un acuerdo voluntario entre la empresa y el trabajador, pero si estás buscando trabajo y te dicen que aquí funcionamos así, y si no te gusta, pues vienen más candidatos a por el puesto detrás de ti, ¿realmente es una negociación justa? ¿Realmente tienes la libertad de decidir? ¿Es una negociación real? Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Para poner esto un poco en perspectiva, hay que decir que en España a la semana se dejan de pagar hasta 2,6 millones de horas extras entre todos los trabajadores. Además, si esas horas extras se distribuyeran entre nuevos empleos, serían 64.000 nuevos empleos y estas horas extras no pagadas afectan a unos 420.000 empleados a día de hoy. Por otro lado, de media a cada empleado se le adeudan unos 7.300 euros aproximadamente al año. Estos datos varían un poco entre la EPA, que es la encuesta de población activa, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y datos que aportan algunos sindicatos. Y yo me pregunto, si hay tantísimas horas extras que se dejan de pagar a los trabajadores, ¿te van a dejar descansar dejándote salir antes otros días porque hayas hecho horas de más en el banco de horas? Es decir, si a veces en tu puesto de trabajo se necesita una persona, tú, más media persona o una persona más, y tienes que echar horas de más, ¿en qué momento se va a necesitar 0 personas? ¿En qué momento vas a poder tú, que estás solo en ese puesto, descansar y que no haya nadie? En la vigente ley, si se reincorpora un trabajador, aún pasado 2 años, se tiene que reconocerle toda la antigüedad que tenía antes. Entonces surge la problemática de que el empleador tiene que optar entre un trabajador nuevo, sin experiencia, al que eventualmente le podrá pagar más barato, y un trabajador al que le tiene que reconocer una antigüedad de un vínculo que ya finalizó. Ese trabajador que ya tiene la experiencia, que tiene el conocimiento de la cultura de la empresa, compite en iguales condiciones que un trabajador nuevo, porque no hace falta que se le reconozca esa antigüedad y da la posibilidad de recontratar a trabajadores que ya participaron de la organización. La reforma laboral no elimina las vacaciones pagadas, pero permite fraccionarlas y así dar mayor flexibilidad a la empresa.
Se supone que esto debe ser también un acuerdo entre las dos partes, entre trabajador y empresa. Sobre el papel puede ser beneficioso, pero un ejemplo. Antes te podías coger 14 días en agosto para irte a la playa. Ahora la empresa puede decidir que cojas 7 días en mayo y 7 días en octubre, con lo cual en verano vas a pisar poco la playa. Y sí, ya he dicho que esto debe ser un acuerdo entre el trabajador y la empresa, pero si estás en tu año de prueba, porque el tiempo de prueba se extiende a un año en la reforma laboral de Milei, dile tú a tu jefe que no, que vas a coger las vacaciones todas juntas y en el mes que a ti te venga bien. ¿Crees que vas a pasar el periodo de prueba? ¿Crees que te van a renovar el contrato? ¿Esto realmente es una negociación equilibrada entre dos partes? ¿Es legal? Sí. ¿Es lo mismo para tu descanso? No necesariamente. El descanso prolongado cumple una función psicológica y el fraccionado la debilita. Lo que se está planteando como una modernización laboral es todo lo contrario. Esta reforma laboral que está planteando el gobierno es la recopilación de las tantas reformas que se quisieron hacer en la Argentina, que lo único que buscan es que la Argentina sea un polo en el mundo de mano de obra barata, como desgraciadamente pasa en nuestras regiones. La reforma posibilita el pactar pagos en especie. Es decir, que parte del salario pueda ser pagado con bienes o beneficios, como vivienda, vales de comida, seguro médico u otros beneficios. Como todo lo demás, se supone que debe estar establecido bajo un acuerdo entre empresario y trabajador. Sobre el papel puede ser muy útil para algunos sectores, pero lo que no han tenido en cuenta estos defensores de la libertad es que lo que realmente te hace libre, y por desgracia, es el salario en dinero, porque puedes permitirte pagar un alquiler, puedes ahorrar o gastártelo en lo que realmente a ti te venga en gana. Si te pagan una parte de tu salario en sacos de arroz y te dan una cama para que duermas por las noches, ya me dirás a mí dónde está la defensa de la libertad de la que tanto presume Javier Milei. Así que si parte de tu salario se paga en especie, tu margen de decisión personal puede disminuir. Y algunos me dirán, en España ya se establece esa norma, que algunos convenios colectivos, algunas empresas, puedes pagarte un porcentaje del salario en especie. Y sí, ya he dicho que esto en algunos sectores puede llegar a ser beneficioso, pero siempre con la consigna siguiente: si estás de acuerdo con tu empresario y no se te impone. Y vuelvo a repetir lo mismo que decía antes: si tu poder de negociación es menor que el del empresario, ¿cómo vas a negarte a esto? ¿Cómo vas a poder decidir que no lo quieres así el salario? Estoy buscando trabajo hace 2 años. De lo mío no hay. Estoy buscando trabajo de lo que sea porque quiero vivir, porque quiero independizarme, pero tengo 24 años y no sé si el día de mañana me voy a poder ir a vivir sola. Si voy a poder cumplir cosas mínimas que antes mi familia podía pensar en ahorrar, viajar, trabajar, tener su casa propia. Yo es algo que lo veo demasiado lejano. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila, en estos 2 años de búsqueda, decime aunque sea 2 o 3 ejemplos de qué te ofrecieron y por cuántos. Me han ofrecido trabajos de 8 horas por 200.000 pesos en un call center, que yo entiendo que mucha gente lo puede aceptar porque no tenés para comer. Yo he buscado apoyo en mi familia para poder seguir estudiando y poder recibirme. He buscado trabajo de mesera. Todo el mundo está en la misma. O sea, como estoy yo, hay 500 pibes más buscando trabajo. Entonces es como, si decís que no porque más o menos te parece poca plata, dicen no me importa porque el de atrás va a aceptar porque necesita comer también. O sea, las condiciones de trabajo son totalmente insufribles. Ahora quieren alargar las horas de trabajo. La gente, o sea, va a aceptar porque tiene que comer. La reforma no elimina la indemnización por despido, pero crea una alternativa: el fondo de cese laboral, que puede llegar a reemplazar la indemnización tradicional si así se decide en convenio colectivo. ¿Cómo funciona? En vez de pagar una cantidad grande al final, la empresa va aportando a un fondo periódicamente durante la relación laboral. Cuando termina el contrato, el trabajador cobra lo acumulado. ¿Quién administra ese fondo? Pues no lo administra ni la empresa ni el trabajador. Debe canalizarse a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, ese dinero va a ir a un fondo con el que se va a especular, se va a invertir. Además, no están limitados exclusivamente a activos o instrumentos sin riesgo. Eso significa que lo que tú has ido acumulando durante años
a través de ese fondo y que te pertenece, el día de mañana puede que ni exista porque se ha invertido en algo que te suponía un riesgo y se ha perdido el capital. Yo creo que ellos lo hacen con la idea contraria, de invertir ese dinero para no pagar ni un peso al trabajador cuando le corresponda. Lo que pasa es que si sale mal, quien pierde eres tú, que te quedas sin tu indemnización. ¿Quién decide cuánto se aporta? Pues el convenio colectivo fijará el porcentaje de salario que se aporte, la periodicidad de este aporte y el alcance por empresa o sector. La ley nos fija un mínimo obligatorio. ¿Se reduce la indemnización tradicional? Sí, ya que la reforma excluye conceptos que antes sí se computaban. Todo esto hace que el coste por despido para la empresa sea menor y además sea más previsible. Y cuando la decisión de despedir es más previsible y más barata, ya me dirás si no es más sencillo que la empresa decida despedirte. Toda la ley no han podido, en todo el debate, decirnos un solo artículo que beneficie en algo, que mejore en algo la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Sí mucho que beneficie, mejora la situación de las empresas frente al trabajador. Sí resolver algunas discusiones doctrinarias sobre cómo se interpretan las normas laborales, siempre a favor del más fuerte. Ahora, uno de los dos puntos más importantes de esta reforma, porque es un punto junto con el siguiente que son críticos a la hora de establecer una negociación entre el empresario y el trabajador. La Constitución argentina protege el derecho a huelga. La reforma no lo elimina, pero amplía sectores obligados a cumplir unos servicios mínimos entre el 50 y el 75%. Estos sectores son el transporte, la energía, las telecomunicaciones o la educación no universitaria. Eso significa que un paro, una huelga, no puede parar completamente la actividad, porque para quien no lo sepa, una huelga o un paro se hace para establecer presión ante una empresa o ante el gobierno. Si tú dejas de trabajar, el empresario deja de ganar dinero. Y si dejas de generar Producto Interior Bruto, que es la riqueza con la que se va midiendo un país, pues quizá el gobierno toma medidas para que las cosas cambien o para contentar tus exigencias, lo mismo que haría una empresa. Y cuando la huelga pierde impacto, el poder sindical baja, y si el poder sindical baja, el acuerdo individual pesa más. Quedaos con esto porque es lo que vamos a ver al final del punto siguiente y que es muy importante para entender todos los puntos que hemos visto anteriormente y ese acuerdo entre empresario y trabajador. Nosotros estamos acá básicamente porque nos cortan el derecho principal que tiene todo trabajador y trabajadora, que es reclamar, que es patalear, que es dar la pelea. Si nos cortan las asambleas en los lugares de trabajo, nos cortan las marchas, las movilizaciones que hacemos para reclamar, no tenemos nada. Todo el resto que nos quieran sacar ahora lo podemos conseguir con lucha como hizo siempre el movimiento obrero. Si nos sacan la asamblea y nos sacan el derecho a reclamar, no tenemos más nada. Por eso es importante estar acá. Porque esta reforma la hicieron a escondidas. No llamaron a los trabajadores y no llamaron a los empresarios. Entonces nosotros estamos acá reclamando nuestros derechos y vamos a seguir, aunque no nos dejen, vamos a hacer paro igual. ¿Qué pasa con los convenios? Este es el punto más importante de la reforma. Se reduce la ultraactividad automática de los convenios, es decir, los convenios no se van a ir renovando automáticamente conforme queden expirados, sino que volverá a establecerse una negociación. Una negociación que ya no se hará por sectores, sino que se hará empresa a empresa. Y además facilitará los pactos individuales, empresario-trabajador en vez de empresario-colectivo. La traducción clara es que se pasa del poder colectivo al acuerdo individual. Y en derecho laboral, el acuerdo individual siempre significa mayor poder para el que contrata. Un ejemplo, el trabajador A es un ingeniero de un sector que tiene unos sindicatos fuertes, pues él seguramente podrá negociar de tú a tú con la empresa. Pero si eres un trabajador de una pequeña empresa sin sindicato, probablemente tengas que aceptar lo que se te ofrezca.
La ley no obliga a abusar, pero tampoco equilibra las fuerzas. Y por eso este punto es el más importante junto con el anterior, ya que lo que hace es reducir la capacidad de negociación del trabajador, individualizándolo y restándole poder de negociación, poder colectivo. Porque si tú en tu trabajo alguna vez has decidido hacer huelga o has decidido protestar por algo, estarás de acuerdo conmigo en que cuando protestáis varios de la plantilla o toda la plantilla, es más fácil que el empresario, que el jefe, acepte lo que pedís a que si lo haces tú solo en un despacho sin saber lo que los demás han conseguido pactar o han aceptado. Y en un contexto como en el que vive Argentina hoy en día, en el que la gente no llega porque no tiene trabajo, porque los precios de los alimentos, etcétera, están por las nubes, ya me dirás a mí ¿qué vas tú a negociarle a un empresario cuando estés delante de él ante una renovación de contrato o ante un primer contrato laboral? ¿Cómo vas tú a decirle a un empresario, no, mire, esto no lo quiero así, lo quiero de la otra manera, sabiendo que hay detrás tuya 100.000 personas más buscando ese trabajo? Estos defensores de la libertad al final lo que defienden es la libertad del empresario, pero la esclavitud del trabajador. Y estos son solo pasos a seguir para que cada vez el derecho laboral sea menor para el trabajador. Y esta es la clave del vídeo. La reforma no hace que tengas que trabajar 12 horas todos los días, no te van a quitar las vacaciones, no te van a quitar la indemnización por despido, ni van a prohibir las huelgas, pero cambia el equilibrio. Mayor negociación individual, más flexibilidad para la empresa, más previsibilidad para despedir. Si hay sindicatos fuertes y negociación real, el impacto se puede reducir. Si el trabajador negocia solo frente a la empresa, la historia puede ser distinta. Porque el derecho laboral no es solo una norma, es poder. Y cuando cambia el poder, cambia la realidad del trabajo. Hay un dicho en España que dice que cuando las barbas de tus vecinos veas recortar, pon las tuyas a remojar. Y aquí vemos cómo Isabel Díaz Ayuso le está dando una medalla y reconociéndole a Milei que todas estas ideas, todas estas reformas, pues son bienvenidas aquí en España y en su ideología liberal. También os reto a que vayáis a buscar el programa de Vox y comprobéis si hay medidas similares a esta o parecidas para que sepáis lo que viene en España si terminan gobernando el Partido Popular de Díaz Ayuso y Vox. La reforma laboral no es blanco o negro, no es el apocalipsis, pero tampoco es neutra. Afecta a tu jornada, a tus vacaciones, a tu capacidad de presión y a la forma en la que te despiden. Y lo más importante, no solo depende de lo que está escrito en la ley, sino de cómo se negocie. Y de quien tenga más fuerza, llegado el momento. Y mientras todo esto ocurre en Argentina, con los defensores de la libertad, o la mal llamada libertad, diría yo, en México reducen la jornada semanal de 48 a 40 horas, como la tenemos en España. Y nuestra Isabel Díaz Ayuso de cabecera nos dice esto sobre México. Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja. Por suerte, la presidenta de México es capaz de responder con esta contundencia. Y lo de narcogobierno, narcopresidente, narco todo eso, pues ya sabemos que eso es propaganda. Imagínense la disminución que hemos tenido de homicidios. 42% de septiembre de 2024 a enero del 2026. Y 28,000 detenidos. Y una visión de atender a los jóvenes permanentemente. ¿Cuándo hubiera habido? Lo que les pasa es que no tienen argumentos contra nosotros. Entonces usan, pues, la mentira, la calumnia. Pero la gente sabe que no es cierto. Llegados a este punto, yo haría una advertencia a todo aquel que me esté viendo para que esté muy atento y muy atenta a cuando escuche discursos en los que se le enarbole la palabra libertad o la libertad individual o se ponga el acento en lo individual frente a lo colectivo, porque trocearnos y dividirnos es la manera que tienen para que nosotros no podamos ejercer presión suficiente y así que haya una relación equilibrada en el poder de las relaciones laborales.
Al final, la libertad que ellos defienden es su libertad. La libertad de pagarte menos, la libertad de despedirte más barato, la libertad de ponerte un precio de alquiler inasumible. Pero ya me dirás a mí qué libertad tienes tú cuando no tengas trabajo, cuando el salario sea bajo y tengas que decidir entre pagar el alquiler o pagar la comida. O la libertad de aceptar un trabajo en el que te proponen una paga baja, muchas horas, pero como no hay otra opción, pues decides en libertad. Sin más, yo me despido. Como digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya sido útil. Os invito a suscribiros al canal, a darle like al vídeo, a poner cualquier comentario, ya que como sabéis esto hace que el algoritmo me muestre a otras personas y así consigamos que más personas estén bien informadas y podamos conseguir una sociedad responsable en cuanto a la hora de votar se refiere. Porque si no nos cuidamos entre nosotros, si no nos unimos, lo que hacen, como ya habéis visto, es separarnos, desplazarnos, individualizarnos, para así tener ellos todavía más poder del que ya tienen. Os dejo las redes sociales al final del vídeo y en comentarios, os mando un saludo y muchísimas gracias. Hasta pronto.